Hola mis queridos amigos, nuevamente con ustedes, su doctor Tiro, el que ronca en esta negra noche neoliberal latinoamericana, sudamericana y ecuatoriana para contarles de una manera muy especial y hacerles revivir la historia de Ecuador. Y hoy hablaremos de lo que fueron esos años 30 que Ecuador vivió la mayor y más terrible inestabilidad, algo similar a lo que estamos comenzando a vivir ahora. Se había producido ya en Europa en Estados Unidos la Gran Depresión, que desde 1933 comenzaron a salir, utilizando lo que se llama la política contracíclica, que es la que planteaba Rafael Correa y que Delano Roosevelt la aplicó muy bien. Consistía en que, a pesar de la crisis, el Estado asumió la mayor inversión pública jamás de la historia norteamericana. Se hizo carreteras, se hizo la presa Hoover, Estados Unidos legalizó el alcohol, y de esa manera comenzó a renacer toda la increíble economía norteamericana que desde comienzos de siglo había revolucionado al planeta, porque hicieron los edificios rascacielos, las enormes líneas férreas, el telégrafo, el fonógrafo, la electricidad, el automóvil. Todo eso había generado un boom económico impresionante, y gracias a las nuevas carreteras y al automóvil, Estados Unidos cambió desde su modelo de ocupación del espacio físico. Aparecieron los suburbios dentro de las ciudades, se crearon nuevas formas de producción, los inventos estaban al día, faltaban patentes. Edison llegó a fabricar 1080 patentes a legalizar. Tomás Alva Edison. Entonces, se vivía en Ecuador también este furor de la innovación tecnológica, de los autos que llegaban, de la electricidad, todo esto, pero al mismo tiempo se vivía una crisis que en cambio era la crisis que venía desde Europa. En Europa se vivía el colapso. Alemania dio paso al fascismo, Italia dio paso al fascismo, Alemania dio paso a Hitler, y se comenzaba a fraguar ya la Segunda Guerra Mundial, que se convertiría en la peor guerra que haya vivido el planeta. Por otro lado, Rusia desarrollaba un nuevo modelo de gobierno que era el socialismo, y se había expandido hasta formar la Unión Soviética. En estas condiciones, Ecuador vivía una de las situaciones tan críticas como las que se vive en este momento, que estamos entrando en una fase de colapso económico, se vive una gran innovación tecnológica, y Estados Unidos también va a entrar dentro de los próximos años en una fase de depresión económica que seguramente podría llegar a generar una inestabilidad global. En tanto, en Quito, aquellos nuestros personajes, nuestro amigo colombiano Rodolfo, nuestros amigos españoles Pilar y Paco, ya se conocieron. Juntos fueron a visitar el centro de toda la convergencia política de la ciudad, que era la cancha del Polo Club en la Carolina de Quito. Ahora sí que tenemos que ir el domingo a la Carolina para reunirnos con los amigos del Jockey Club y enterarnos de las últimas novedades, opinó Rodolfo. El domingo, el más ansiado de todos los días por los fanáticos del fútbol y las carreras de caballos, se vino con un sol brillante, mientras los aficionados al Aucas y al fútbol no se prestaban, no se les unían y se iban más bien al estadio. En el bar del Jockey Club, del Polo Club, la bebida era el whisky. Ya desde entonces, allí se mezclaban las novedades del fútbol, que recién empezaba, con la política y los chismes de la vida privada de cada uno, que salían como enorme cantidad de chistes a los que le llamaban cachos, y hasta ahora se les sigue llamando cachos, porque la mayoría servía para reírse de los hombres y mujeres cornudos. Para los diplomáticos les encantaba lucir su arrogancia y vanidad, y su tema de conversación rondaba acerca del populismo que se expandía por Europa, apadrinados por la radio y el cine, que comenzó a crecer como espuma.
no solamente en Europa. También el populismo comenzó a crecer como espuma en América Latina. Pero los líderes Mussolini y Hitler eran los que atrapaban la atención mundial y habían imitadores de ellos en todas partes. Tras la larga tertulia matizada con el partido de Polo, Paco, Bernardo y Pilar se quedaron a beber coñac francés pagados por Rodolfo y celebraban un gran día contando la aventura de sus vidas alrededor de una mesa de cartas y de dados. En aquella época era legal el juego de la pinta, que era un juego de dados en que en un vaso se ponían los dados y se apostaba y se podía apostar todo. Se llegó a apostar mujeres, hijos, haciendas, se perdía todo. Tuvo que venir Velasco Ibarra para dar final a esa tradición. Y todavía en Ecuador existían los duelos que se libraban en la calle con una pistola entre la gente rica y adinerada o incluso entre militares. Aquella noche Paco comenzó a beber hasta ponerse fuera de sí. Pero vamos a casa, nos esperan nuestras hijas, le dijo Pilar. Vete, mujer, esta noche yo estoy celebrando. Fue la contestación en tono irritado que sorprendió a todos. Vamos, Pilar. El chofer te llevará a la hacienda y nosotros cuidaremos de Paco, le dijo en tono bajo Rodolfo, y la llevó hasta el vehículo. Tengo el corazón que me aprieta y necesito estar con mis hijos, le dijo. Nos volveremos a ver más tarde, aseguró Rodolfo. Rodolfo dio las instrucciones al chofer de su flamante Chevrolet y se la llevó. En el Jockey Club la fiesta estaba prendida y Paco no podía frenar su rabia por las continuas derrotas, así que retó a los presentes. ¿Quién quiere jugar la pinta? Apuesto a mi mujer. Un silencio sepulcral en la sala. Era algo inaudito, ¿no? ¿Qué? ¿No les gusta esa bella española a la que vieron salir? Pero eso sí, quiero una buena apuesta. Rodolfo notó que no faltaba el brillo en los ojos de los demás astutos del lugar, que sabían cómo hacerle perder a quien ya había perdido todo hasta la cabeza. Yo te cubro la apuesta, dijo Rodolfo. Te apuesto mi cuadra de caballos árabes. ¿Qué te parece? Ah, bueno, eso me gusta. Todas las personas formaron un círculo. Los dados entraron en el vaso negro que Paco tomó, ansioso para sacudirlo rabiosamente antes de lanzar los dados sobre la mesa. Los dados sumaron 7 puntos. Rodolfo tomó su turno, lanzó los dados y sumó 11. El frío sepulcral le quitó de contado la borrachera a Paco. A la mañana siguiente, Paco se levantó más tarde. Almorzó con sus hijos y su mujer y les dijo: tengo que regresar a Guayaquil para dejar mis deudas arregladas. Se me han presentado una oportunidad, ya te la contaré. Entonces nos regresamos, dijo Pilar. No, mujer. Ustedes se quedan aquí. Yo necesito utilizar todo el dinero para salir de las deudas. Rodolfo me ha ofrecido ayudarme con la estadía y la educación de los niños mientras yo me nivelo. ¿Estás seguro de que esta es la decisión correcta?, volvió a preguntar su mujer. Por supuesto que sí. Pilar esperó noticias de Paco durante meses y nada. Desde su llegada en la casa de la hacienda no faltaban las rosas, las joyas, los regalos. Rodolfo pagaba la educación, alimentación de todos sus hijos y finalmente ella, sin saber ni cómo,
terminó en la cama de Rodolfo y no volvió a salirse de allí. Pilar, ¿puedo arreglar los problemas de tu divorcio? Si lo quieres, dijo una mañana Rodolfo. Pero no será complicado, además, ni se da por enterado de que tú y tus hijos existen. Finalmente, un rumor llegó a la casa de Pilar e inquietó a Bernardo, que como fiel amigo de la casa, no pudo negar a responder las preguntas. ¿Es cierto que Paco me apostó en un juego de pinta?, le preguntó al amigo de su marido. El rostro de Bernardo no podía ocultar ni la verdad ni la sorpresa. Así que Rodolfo ganó y ahora soy su compra, su ganancia, o como se llame. Vamos, confiesa, dime la verdad. Paco propuso la apuesta. Ahí estábamos todos los del club. Y claro, antes de que otro ganara, porque Paco estaba fuera de sí, Rodolfo aceptó. Si no lo hacía, a lo mejor, no te digo que serías una esclava, pero al menos podrías haber terminado hasta de prostituta de algún socio del club. Había muchos interesados, eso sí, te digo. Pilar ni siquiera se atrevió a preguntarle lo ocurrido a Rodolfo, a su marido. En realidad, solo en ese momento descubrió el calibre de Paco, y cualquier cosa era prefería a volver con él. No se diga la posibilidad de ser de la noche a la mañana una mujer rica. La ceremonia del matrimonio fue el día siguiente de la declaración de divorcio y el juez ni siquiera conoció a Pilar ni a Paco para emitir el fallo. Simplemente cogió 200 sucres y se acabó. La familia se fue a vivir a la Plaza de San Francisco por la educación de los niños y Pilar tenía ya 6 meses de embarazo cuando Rodolfo le presentó el nuevo Mercedes-Benz que trajo de Alemania. El día de nacimiento de su primera hija, Juliana, Rodolfo mató una vaca de la hacienda y se armó un tremendo farrón. 2 años más tarde, para el nacimiento de su segunda hija, a la que llamaron Sofía, la hacienda de Pesillo se engalanó con una corrida de toros populares, la banda y el desfile del pueblo, pues coincidía con las fiestas de San Pedro y San Pablo, que son las fiestas más populares de Cayambe. Como todos los días, Pilar solo se ocupaba de cobrar los arriendos de una enorme casa recién comprada en la plaza de Santo Domingo frente a la iglesia, que le daba dinero para sus cuantiosos gastos personales. El domingo era la mujer infaltable del hipódromo y en el polo nunca dejaba de estar presente. Llegaba en un lujoso Chevrolet, en tanto Rodolfo vivía la desilusión del matrimonio, lo que le llenaba de amargura, y procuraba estar la mayor parte de tiempo en las haciendas. Entre los hijos de Pilar, los favoritos eran los hijos de Paco, su primer marido, en tanto las hijas de su marido Rodolfo no conocieron el afecto de ella, sino el de las empleadas. Su madre se fue engordando y llenando los brazos de brazaletes de oro y su cuello de joyas en la mayor cantidad que pudieran caber en ellos. Un día Rodolfo se despertó por una balacera. Era una entrada intempestiva en la casa de San Francisco de gente que buscaba refugio. Varias personas entraron bruscamente y cerraron la puerta. Algunos tenían armas. ¡Ey, señores! ¿Qué pasa?, les increpó. ¿Quién les dio derecho a meterse en mi casa? Tranquilízate, Rodolfo. En la calle hay problemas, le respondió Pilar. Sí, señor. Afuera hay un tiroteo. Los fascistas de Neptalí Bolifaz quieren imponernos a tiros a un presidente.
¿Y ustedes de qué lado son? Nosotros somos liberales. Durante 4 días el tiroteo de la ciudad fue constante. Ni los gritos de horror de las mujeres llorando sus muertos o heridos, ni los llamados de las campañas de la iglesia frenaron el de sangre, hasta que finalmente la Organización de Estados Americanos intervino. Pero en esos 4 días se contaban más de 1000 muertos que dejó la gente en la ciudad. Aquellos días atrapados en la casa, los liberales ayudaron a los otros que estaban escondidos con agua y alimentos. Por favor, ¿alguien puede traerme noticias de mis hijos?, dijo Pilar. ¿Dónde están sus hijos, señora?, preguntó uno de los liberales que estaba apostado en una de las ventanas con su arma. En la hacienda de la Villaflora, contestó Pilar. Ellos están a salvo, los jodidos estamos aquí. ¿Cree que podemos conseguirme al menos fósforos y frazadas? A medianoche, a lo mejor. Si tienen un arma, yo les puedo ayudar. Tengo experiencia, propuso Rodolfo. ¿Y cómo así?, preguntó intrigado el liberal. Me tocó la guerra de los 1000 días en Colombia, repuso Rodolfo. ¿Y de qué lado era usted, señor? Liberal, como ustedes. Estuve en una situación parecida, pero alguien prendió fuego a nuestra casa y toda mi familia terminó muerta. Por eso sé que hay que tener a raya a los que se quieran acercar, para que no nos pase nada de eso. Para Rodolfo y Bernardo, que nunca había vivido nada parecido, la situación se puso terrible, casi los llevó al colapso. Había una falta de agua, de comida. Permanecía acostado en el piso y terminó con todos los cigarrillos en una esquina. Menos mal que aún tenemos donde cagar. ¿Se imaginan si no pudiésemos cagar?, dijo Bernardo para animarnos. Dios mío, no quiero vivir en Quito, fue el primer comentario de Pilar tras vivir días de terror durmiendo en el piso de madera en una casa sin muebles, sin más que unas tablas sacadas del piso que se usaban para hacer fuego y para abrigarse con una infusión caliente. Por fin llegaron las noticias de que la ciudad había vuelto a la calma. Cuando regresaron a la hacienda, los niños, Paco, Pilar, Juliana y Sofía, salieron a recibirlos felices. Rodolfo acomodó a sus amigos en la casa y les brindó una buena comida. A la hora de cenar, las noticias en el diario El Comercio eran leídas y releídas por el grupo y por Rodolfo, rascándose la cabeza. ¿Alguna novedad?, preguntó Pilar, que realmente se sentía ahora más distante que nunca de su marido. Al parecer se llevaron la mitad de las vacas y los caballos, pero no saquearon el lugar. A mis vecinos sí los pelaron. ¿Y ahora qué necesitamos? Ir el domingo a la Carolina para reunirnos con los amigos del Jockey Club y enterarnos de las últimas novedades, dijo su amigo Bernardo. Bueno, y aquí terminamos nuestra pequeña historia sobre cómo fueron aquellos años de la guerra de los 4 días en Quito. Gracias.